Bueno, buenas tardes para todos y todas los presentes, para todos los que nos ven y nos escuchan por nuestras redes sociales, por la página web de la empresa Ecosar y los que nos ven por nuestro video de YouTube. Venimos de nuevo por acá con todos estos temas educativos, con todo este tema de formación, brindándoles a ustedes herramientas para que sean organizaciones más sostenibles. Esta vez venimos con un tema muy fundamental en torno a la eficiencia y es todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética en calderas y hornos. Como ustedes saben, en el área metropolitana del Valle Aburrá está regida la resolución 1371 del 2022. Esta ley, tal como lo dijimos en otra capacitación anterior, esta ley lo que busca es fomentar las buenas prácticas ambientales y la eficiencia energética en equipos de combustión. Esto con el fin de poder ayudar a la mejora de la calidad del aire y la disminución de la huella de carbono. Sabemos que parte de los problemas del aire son producto de las emisiones en fuentes fijas y esas fuentes fijas, las emisiones se dan por ineficiencias en pérdidas energéticas, aumento de combustible y malas prácticas operativas como mantenimiento inadecuado, entre otros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a empezar a trabajar estrategias de eficiencia energética, hay que tener en cuenta unos indicadores. Aquí les voy a mostrar un indicador que es fundamental a la hora de yo darme cuenta cómo está operando mi equipo y qué estrategia debo hacer para fomentar esas acciones de eficiencia y buenas prácticas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos lo siguiente, estos son nuestros servicios, tenemos obviamente, asesoramos en los asuntos de producción más limpia, en gestión de proyectos, fortalecimiento empresarial, gestión ambiental, ayudamos con todo el tema del desarrollo territorial, con los componentes de planes de desarrollo, planes de gestión ambiental, entre otros, y tenemos nuestra escuela de formación, que es donde brindamos todas estas capacitaciones y todos estos cursos. ¿Qué beneficios obtenemos cuando implementamos las herramientas de buenas prácticas, gestión ambiental, economía circular y producción limpia? Tenemos unos beneficios muy importantes. Aquí mencionamos algunos, pero uno de los más importantes es ahorro y reducción de costos por optimizar esos recursos. Sabemos que la contaminación es sinónimo de ineficiencia, entonces cuando hacemos unos procesos más limpios, más eficientes, estamos ahorrando recursos, sea residuos, materiales, sea agua, sea energía. Por ende, vamos a ahorrar costos y por ende vamos a tener muchos mayores beneficios económicos y a su vez económicos ambientales. A su vez, estamos fomentando la imagen de la empresa porque una empresa que es sostenible es una empresa que es más competitiva en el mercado. Tenemos entonces, entrando en materia, tenemos entonces cómo se comporta la producción en una empresa X, pongámosle una empresa que fabrica panadería, que tiene un horno, que es una fuente fija, un equipo de combustión, pongámosle un horno a gas, y el gas tiene esta gráfica de comportamientos de consumo y de producción. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la parte de consumo, cómo se comporta a medida que pasa el tiempo, póngale meses, cómo aumentando ese consumo de combustible. Obviamente comparado con la producción porque está aumentando la producción. Entonces, ¿cuánto es mi relación entre el consumo de combustible con respecto a la producción? ¿Cómo es eso? Entonces, yo ahí miro que, por ejemplo, el consumo está un poco más inclinado que la producción. Eso me quiere decir que hay digamos que un consumo alto de combustible, pero realmente el indicador que nos va a dar claridad sobre eso es el consumo específico. ¿Qué es el consumo específico? Es el consumo de combustible por unidad de producto producida, pongámosle número de panes producidos en una panadería. Entonces, cuántos metros cúbicos de gas me consumo
para producir una unidad de pan. Ese es el consumo específico. Y eso me da a entender ese consumo por unidad que yo debo tomar como referencia y como índice. Entonces, aquí teniendo en cuenta los datos anteriores, sacamos la gráfica de consumos versus producción. Aquí vemos, por ejemplo, consumo de combustible con respecto a producción. Tenemos, por ende, que al hacer esta gráfico, sacamos una ecuación y vemos que en la Y, que dice 3,1 X es la producción, Y es el consumo, por ende, nos dice que el consumo específico es 3,1 metro cúbico por pan, unidad de pan, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Como en el ejemplo que estamos tomando, que para producir un pan nos gastamos 3,1 metros cúbicos de gas. Listo. Esto va obviamente con un consumo de referencia, que el consumo de referencia es cuando no hay producción. En este caso, por motivo de ejemplo de gráfico, nos da negativo, pero lo ideal es que es positivo. Ese consumo de referencia debe ser positivo y ese es el consumo de referencia cuando no hay producción. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, ahora yo tengo que mirar, cuando yo tengo una referencia, yo qué debo revisar cuando voy a aplicar estrategias de buenas prácticas o cuando estoy midiendo. Pues es que es muy importante medir los consumos de combustible. Por eso es fundamental tomar y poner medidores en cada equipo de combustión. ¿Para qué? Para tener una mayor operación y un mayor control de esos equipos de combustión. Entonces aquí vemos el caso cuando yo empiezo a aplicar estrategias de buenas prácticas y eficiencia energética en este tema. Sabemos que cuando consumimos gas, sabemos que estamos generando calor y obviamente eso va ligado a unos temas de pérdidas, a unos temas de eficiencia, a unos temas de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos el caso que sucede cuando yo tengo como objetivo cambiar el consumo de referencia. Entonces, pongámosle que vamos a disminuir el consumo de referencia. Entonces, hago un ejemplo y mire que cuando yo disminuyo los consumos el consumo de referencia, por ende disminuye el consumo de combustible. Entonces, ¿qué significa? Mire que la gráfica verde en el consumo específico estaba arriba y bajó. ¿Qué significa? Lo que disminuyó los consumos. Entonces, por ejemplo, para el caso de la unidad de 2100, significa que para yo producir, cuando yo produzco 2100 unidades de pan, voy a tener un consumo de combustible de 3000, aplicando esas buenas estrategias y por ende haciendo nuevos consumos. Comparado con el tema de, digamos que con el ejemplo primario, con el inicial, miramos que cuando hay una producción de 2100 panes, pues el consumo de combustible es alrededor de 3700. Entonces mire que al yo aplicar estrategias y disminuye el consumo de referencia, por ende disminuyen los consumos y los ahorros, en este caso para producir 2100 va a ser la diferencia entre 3700 aproximadamente y 3000, que son 700 metros cúbicos, y eso es plata que se ahorra la empresa. También miramos el consumo de combustible con el periodo de tiempo. Vemos que ya los consumos son mucho menores a medida que pasan los meses. Y obviamente consumos menores, obviamente es plata ahorrada. Otro ejemplo es cuando se cambia el consumo específico. ¿Qué significa eso? Pues en el ejemplo anterior teníamos que para yo producir una unidad de pan me consumía 3,1 metros cúbicos. Entonces, ¿qué pasa si con estrategias de buenas prácticas buscamos que ya no se consuma 3,1, sino que se consuma 2,5? Pues vemos en el gráfico derecho, en los consumos específicos, que ya disminuyen los consumos. Mire que la gráfica ya es más abajo y por ende, en este caso, miremos que los consumos van a ser mucho menores. Por ejemplo, para el caso de 2100, pues para el tema del 2100, si yo aplicara el cambio en el consumo específico, si hay un cambio, significa que cuando yo produzco 2100 unidades de pan,
el consumo de gas es 2.500 metros cúbicos, a diferencia con los 3.700. Mire que hay un ahorro mucho mayor que en el caso anterior. Entonces mire cómo cambian los productos. Por ejemplo, cuando yo tengo una producción de 2.000, mire que el consumo es alrededor de 1.000, de 2.300 comparado con los 3.500 que eran inicialmente. Entonces, mire el ahorro de más de 1.000 metros cúbicos, en este caso, en este ejemplo. Recuerden, compañeros, que esto tiene que ser con ejemplos reales, tomándolo a través de la medición de los consumos. Entonces, mire que es muy chévere y aquí evidenciamos, bueno, aquí vemos, por ejemplo, ya los consumos de combustible por meses en el periodo de tiempo vemos que ya los consumos son mucho menores. Mire que ya no están en el orden de 3.000, sino que están en el orden de 2.000 a 2.600. Mire cómo bajaría el consumo de combustible si yo aplicaría estrategias para poder disminuir el consumo específico. Entonces, ¿qué nos concluye esto? Que este indicador de consumo específico es fundamental para yo determinar cuánto se me gasta de energía un gas, un producto, cuánto me estoy consumiendo de combustible. Y así, al aplicar estrategias de buenas prácticas, voy mirando cómo yo disminuyo esos consumos, obviamente con un tema de indicadores clave como este. Así, bueno, les cuento para adicionar. Caso paso, también nos sirve este indicador para ver qué es el caso contrario, que es cuando hay pérdidas, cuando hay ineficiencia. Pues, ¿qué sucedería? Pues si yo tuviera un consumo de combustible de 3,1 un metro cúbico por unidad de pan, pues calculando otra vez los consumos con producción, veo que está aumentando el consumo específico, por ejemplo a 4, a 5, ahí sí alertémonos. Alertémonos. ¿Por qué? Porque significa que ya estoy consumiendo más gas para poder fabricar en la misma unidad de pan o de producto. Entonces, ¿qué significa? Estoy gastando más energía, más consumo. Entonces, hay pérdidas energéticas, hay pérdidas de calor. Entonces, hay que empezar a averiguar desde lo técnico qué está pasando en la combustión, en los equipos, en el mantenimiento, entre otros. Así que tengámoslo en cuenta. Les digo que este indicador es fundamental y es importante que lo apliquen para sus empresas. También recuerden que la resolución 1371 del 2022 tenemos que hacer un informe de evaluación. Entonces, este indicador puede ser un indicador clave para mirar ese informe, cómo ha sido ese comportamiento. No siendo más, me despido acá, espero que esta información les haya brindado, les haya quedado bien y recuerden que si tienen dudas, tienen inquietudes, necesitan acompañamiento desde COSAR Consultoría, nuestra empresa de consultoría, estamos prestos para poder apoyarlo en todo este tema de la eficiencia energética en los equipos de combustión. Obviamente buscando eficiencia, buenas prácticas con el fin de reducir costos y a su vez disminuir emisiones. No siendo más, aquí me despido. Espero que tengan un excelente día. Les habló Sergio Rúa, fundador y consultor de COSAR. Un saludo muy especial, nos vemos.